Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Arrancamos esta semana hablando de un hecho que aún sigue impactando la opinión pública. Tiene que ver con esta decisión de Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa, alias Romaña y otros ex líderes de las FARC que han anunciado que conformarán o que han conformado un nuevo movimiento guerrillero y han lanzado una amenaza al Estado en Colombia. En las últimas horas se ha conocido una comunicación de Timochenko a los excombatientes de las FARC donde les pide que por favor se mantengan cumpliendo lo acordado en La Habana, y también un video de Jesús Santrich donde hace toda clase de amenazas e incluso plantea una asamblea constituyente. ¿Qué viene para el país en materia de paz? ¿Qué viene para el acuerdo? Vamos a hablar de ese tema esta noche, también de una noticia que conmocionó la campaña política en el país. En el municipio de Suárez, Cauca, la candidata a la alcaldía de ese municipio apareció muerta en las últimas horas en una masacre donde también falleció su mamá, escoltas o un candidato al consejo, y esto nos remite al tema de la violencia política en Colombia. Van 317 líderes políticos entre octubre del 2018 y julio de este año víctimas de violencia, de los cuales 83 han sido asesinados según la MOE. ¿Qué está pasando? Se acercan las elecciones y vemos estos hechos de violencia con mucha preocupación, y aquí también en Canal Capital vamos a hablar de ese tema con nuestros dos invitados de lujo para conversar esta noche. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan de manera tan amable en Opina Bogotá. Pero fíjese usted, Jessy, estos dos hechos están vinculados. Hoy el gobierno, el alto comisionado para la paz, el señor Miguel Ceballos, ha confirmado, ya lo había hecho antes el gobernador del Cauca, que son las disidencias de la FARC en ese departamento. En el Cauca, un sujeto identificado con el alias de Majin Buu, exintegrante del sexto frente de las FARC, quien estaría detrás del asesinato de esta candidata a la alcaldía de Suárez, en esa región del país, del occidente colombiano, una de las zonas más sometidas a todo tipo de violencias en Colombia. El gobierno debe estar atento a lo que allí ocurre. Se había conocido días antes una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en torno a la confluencia de todos estos fenómenos de violencia, y desafortunadamente esa situación se ha presentado. Pero adicionalmente, Jessy, el gobierno también ha confirmado el secuestro de un candidato a la alcaldía de Alto Baudó, en el departamento de Chocó, a manos del ELN. Ese es el panorama a pocas semanas de las elecciones regionales. Ya lo había anticipado aquí la misión de observación electoral. Estamos en un periodo muy complejo, teniendo en cuenta las distintas formas de violencia que en este momento hacen presencia en el país. Así es, Erika. Saludo en primer lugar a Mauricio Rodríguez, profesor universitario de liderazgo en el Externado en los Andes, miembro de Defendamos la Paz, que es un colectivo que busca defender lo que se acordó en La Habana. Mauricio, un gusto tenerlo esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Jessy, a Erika y a Daniel, compañero de panel. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y también nos acompaña el concejal del Centro Democrático, Daniel Palacio, habitual panelista de nuestro programa. Daniel, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Muy buenas noches, Jessy, Erika, un placer estar aquí en nuestro canal, el canal de los bogotanos, y poder pues compartir en este panel esta discusión tan importante con Mauricio. Bueno, arranquemos por el tema de las FARC, que sigue copando la atención de la opinión pública. Mauricio, usted es una persona que la opinión pública lo reconoce porque está con la paz. A través de este movimiento ha hecho un llamado para que se blinde lo que se acordó en La Habana, y la opinión pública está indignada por lo que pasó en los últimos días. Este video de Iván Márquez, el video luego del fin de semana de Jesús Santrich. ¿Usted qué cree que va a pasar en el mediano plazo con la paz en Colombia? ¿Qué viene? A ver, yo creo que sin lugar a dudas ese hecho es una mala noticia. Condeno, rechazo, repudio, como la inmensa mayoría de los colombianos, esa nueva actitud de los señores Márquez, Santrich, Paisa, Romaña y compañía. Creo que les debe caer todo el peso de la ley. Es un hecho triste, lamentable, preocupante, pero al mismo tiempo creo que hay algunas cosas positivas de lo que sucedió. Queda claro quién está en la paz y por la paz, y quién está fuera del proceso de paz. Y he visto una reacción, empezando por el presidente Duque, por parte de muchos líderes de opinión en las redes sociales, muy en favor de continuar el proceso de paz con quienes están cumpliendo
acelerar el cumplimiento de lo acordado, que va lento, que es parcial, y al mismo tiempo respaldar a las autoridades, al gobierno, al presidente, a las Fuerzas Armadas, para que hagan cumplir su obligación constitucional de mantener la seguridad y el orden. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que por un lado, si bien es cierto que vamos a tener que enfrentar la amenaza terrorista de estos señores, y eso es preocupante, también es cierto que el proceso sale, en mi opinión, fortalecido. Creo que ya la gente tiene conciencia de que hay que cumplir con los que están en este momento cumpliendo lo acordado en La Habana. Son personas, 11.000 personas aproximadamente, que están reincorporándose, que se desmovilizaron y a las que el Estado debe darles una respuesta adecuada. Y repito, el Estado, porque más allá del gobierno de Santos o de Duque, hay un compromiso, la palabra del Estado está empeñada. Y la inmensa mayoría de las reacciones fueron de respaldo a quienes están en ese compromiso con la paz, a los líderes, empezando por el señor Rodrigo Londoño y sus compañeros, que han rechazado, han condenado esa actitud de los disidentes, han pedido incluso disculpas por la conducta de sus ex compañeros. Entonces ya tenemos un escenario mucho más claro, y donde yo veo una mayor acogida del proceso de paz por parte de los ciudadanos hoy que hace una semana. Curiosamente, la crisis como que logró aclarar quién está de un lado y quién está del otro. Creo que solamente quedaron los radicales de la extrema izquierda violenta y algunos radicales de la extrema derecha política, e incluso también violenta en algunos casos, digamos, alejados, enfrentados, y la gran mayoría de los colombianos rodeando al presidente, a las instituciones y a los que están cumpliéndole a la paz. Londoño haciendo un llamado precisamente a los exintegrantes de la guerrilla para que no se equivoquen frente a estos extremismos de Márquez y compañía. Concejal Daniel Palacios, ¿qué hacer frente a esta amenaza que plantea esta estructura al margen de la ley de Márquez y compañía? No, frente a la amenaza no queda otro camino que combatirla con toda la firmeza, con toda la determinación y con toda la capacidad de nuestras fuerzas militares y del Estado. Aquí queda absolutamente claro que esos son unos señores que la única intención que tienen es la de delinquir, la de seguir lucrándose del narcotráfico, y que además anuncian acciones terroristas contra la institucionalidad del país. Eso era crónica de una muerte anunciada, digamos, desde hace mucho tiempo veníamos lo que Iván Márquez nunca se integró realmente al tema de la reincorporación, nunca participó, digamos, de tomar su curul en el Congreso de la República. El tema de Santrich, un tema bastante polémico, en donde inclusive con unas pruebas, con órdenes de captura, terminó posesionándose como congresista, lo cual hoy es una vergüenza que una persona que estaba solicitada en extradición, que habían pruebas contundentes de su actividad criminal, pues hoy ya no lo hayamos podido capturar, sino que haya terminado en un video anunciando que hace parte de esta banda de Iván Márquez y de ese grupo de terroristas. En ese sentido, frente a esa amenaza, no hay ninguna otra actitud que pueda tener el gobierno, como lo ha anunciado el presidente Duque, de combatirlos con toda la vehemencia. Por el otro lado, el gobierno ha transmitido una tranquilidad, creo yo, de la gente que pensaba que, y siguen diciendo que ese es un gobierno que quiere acabar los acuerdos, que ese es un gobierno que no quiere hacer la implementación, y realmente lo que ha dicho es: a los que quieran cumplir, a los que se quieran mantener dentro del acuerdo, vamos a seguir dándoles esa garantía. El gobierno va a seguir esforzándose por cumplir. Ya tenemos más de 23 proyectos productivos que ese gobierno está adelantando en las zonas PEDET, en las zonas donde las ETCR de las FARC, está el decreto nuevamente reactivando esas ETCRs, y además las 5 zonas futuro, que son supremamente importantes. Esas zonas futuro, que son en donde el gobierno ha determinado para hacer una acción integral. En esas 5 zonas está concentrada mucha de la parte de los que se han desmovilizado de las FARC, y eso es una acción integral del Estado para recuperarlas, también para garantizar temas de seguridad. Entonces, por un lado, firmeza
determinación para derrotarlos, por el otro lado, seguirle cumpliendo a quienes hoy están dentro de los acuerdos y están dentro de la legalidad. Ahí hay unos temas que a mí me preocupan, que yo te quería decir de Timochenko, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de debatir con Timochenko el jueves pasado y le decía, a mí que me preocupa que esos señores sigan utilizando los logos de la FARC. Nosotros vimos un anuncio de Iván Márquez que hablan de una banda y aquí no se le fue a dar el título Una Nueva Guerrilla, pero atrás veía uno la pancarta en donde salía Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, con los logos de la FARC. Ahí es muy importante, que por el bien de las personas que se están desmovilizando y que están cumpliendo, que rápidamente ese grupo, y que Timochenko, como veo que lo ha hecho en esta carta, y como lo hizo ese día al final del programa, tienen que salir a denunciar que eso no pueden seguir utilizando el nombre de la FARC, porque vamos a terminar en un enredo. Escuchando al concejal Daniel Palacios y escuchando al profesor Mauricio Rodríguez, Erika, uno pareciera ser que encuentra en este tema unos puntos en común muy importantes, unas coincidencias que no veíamos antes, porque seguíamos en esta división entre los de sí y los del no, pero Mauricio, corríjame, ¿en qué se están diferenciando ahora, por llamarlo de alguna manera, los que se oponen y los que no se oponen a esto? Yo creo que aquí por lo menos se logró un acuerdo. El presidente Duque hizo un llamado a respetar los acuerdos, les tendió la mano generosa a los que están respetando lo acordado a La Habana y pues anunció toda la fuerza del Estado para aquellos que intenten cometer actos en contra del país. Lo que se demanda es reforzar, sin lugar a dudas, la implementación del acuerdo. Correcto, allá voy. Yo creo que el presidente Duque tiene una oportunidad maravillosa para realmente poner en práctica la unidad nacional que está invocando desde el 7 de agosto, que no ha sido más que una frase bonita, pero que no ha podido materializarse. Sin embargo, debido a la reacción de la gran mayoría de los líderes, de la gran mayoría de la opinión pública, favorable a seguir con el proceso, acelerar su implementación y dejando de lado estos grupos radicales de extrema izquierda y extrema derecha, yo creo que es el momento de dar un paso adelante, de convocar a las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas, incluido el partido FARC, incluido el Centro Democrático, a tratar de conversar, a tratar de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, a unos consensos mínimos, a unas actuaciones conjuntas en el Congreso, ante las demás instituciones que nos permitan aclimatar verdaderamente la paz y acelerar la implementación de los acuerdos. Yo creo que es la hora de la grandeza. Yo soy profesor de liderazgo, yo creo que en las crisis es cuando se nota el talante de los verdaderos líderes, y creo que el presidente Duque, que tiene un problema de gobernabilidad muy serio, un problema de imagen ante la opinión pública muy seria, nunca ningún presidente en su primer año había tenido una imagen tan desfavorable, tiene ahora esa oportunidad de aglutinar en torno a la implementación del acuerdo de paz a la inmensa mayoría de los colombianos y de rechazo a los terroristas a la inmensa mayoría de los colombianos. Y para eso está el diálogo, para eso está la política con P mayúscula, con altura. A ver, conversemos. Individualmente propongo yo con los distintos grupos y después con los líderes de esos grupos. Conversemos con grupos políticos. Con grupos políticos, y con otros líderes de la opinión pública nacional, no solamente los partidos políticos. Los partidos políticos son parte de los actores sociales e institucionales y políticos de nuestro país, pero también está la academia, están los gremios, está la Iglesia Católica. Entre más actores sociales, políticos, institucionales tengamos, que se aglutinen en torno a un mínimo de consenso, de acuerdo en qué hacer y cómo manejar esta crisis, cómo enfrentar el terrorismo, cómo acelerar la implementación. Yo nunca he visto en los últimos años un mejor momento, un clima más propicio para crear ese consenso básico, ese acuerdo sobre lo fundamental que es este momento. E invito, con todo respeto, al presidente Duque. Yo no voté por el presidente Duque, soy crítico del presidente Duque en muchas cosas, pero creo que su discurso fue acertado frente a la situación y que es el primer paso de una serie de pasos que pueden empezar a tender puentes entre colombianos que queremos la paz definitiva, la paz total en Colombia. ¿Lo ve como una oportunidad, concejal Palacios? Pues es que esto parte de un falso dilema, y es el falso dilema de que hay unos a favor de la paz y unos en contra de la paz. Y esa ha sido una discusión que la hemos tenido constantemente.
De hecho, siempre se le ha vendido al país que hay un grupo que quiere la guerra, que hay un grupo que está en contra de la paz y que en su momento dijeron que si perdían el plebiscito iba a haber terrorismo urbano, iban a incendiar el país, mejor dicho, y lo que mostró el Centro Democrático y las personas que votaron por el no fue grande desaltura y buscar un consenso con el gobierno nacional para hablar sobre los temas de la implementación. Luego, dijeron en la campaña presidencial que si ganaba Iván Duque sí iba a acabar el proceso de paz, que iba a hacer la guerra, que íbamos a incumplir todos los acuerdos. Presidente Duque en su momento como candidato fue absolutamente claro. Ni trizas ni risas. Lo dijo absolutamente claro. Hay cosas que se pueden mejorar, vamos a tratar de hacerlo. Y en lo otro, pues vamos a cumplir lo que está acordado. Y eso ha sido lo que ha hecho el gobierno desde que arrancó. Mejor dicho, no es a partir de ese momento que el gobierno está implementando 23 proyectos productivos. No es a partir de ese momento que se establecieron las zonas futuro. No es a partir de ese momento que se ha venido garantizando la seguridad y los proyectos productivos de quienes están desmovilizados. El gobierno ha establecido esa línea desde que arrancó. Pero nosotros seguimos todavía en ese tema, a veces de ese falso dilema de los que están a favor de la paz, los que están en contra. Ahora, que el Centro Democrático ha sido claro frente a sus reservas de la negociación del proceso de La Habana y cosas con las que no estamos de acuerdo, que además han ido mostrando. Por ejemplo, los temas que tuvimos de reserva frente a la JEP, ahí vemos lo que pasó con el señor Santrich. Y eso fue un tema que el presidente, ya por ejemplo, de un acto legislativo de más de 180 artículos, tan solo se habían objetado 6. Quiere decir, el avance sigue. Mira, yo creo una cosa, el país, en lo que pueda mejorar, no se puede negar a tener la oportunidad de mejorar. Pero aquí lo que está claro es que la voluntad de ese gobierno es cumplir con los acuerdos, dar garantías a quienes se han desmovilizado y perseguir a todo el que esté en la ilegalidad. A ver, yo quiero hacer un par de comentarios sobre las observaciones del concejal Daniel. El gobierno ha hecho un esfuerzo en algunos frentes por implementar el acuerdo de paz. Yo personalmente aplaudo y reconozco la labor de Emilio José Archila, el alto consejero para la estabilización. Él está haciendo una muy buena labor. Ojalá tuviésemos 10 más Archilas en el gobierno moviendo otros temas que están muy atrasados. La reforma rural integral acordada, que es absolutamente indispensable. Con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz, Colombia está en mora de hacer esa reforma agraria, está totalmente empantanada. La restitución de tierras va muy lenta. Los obstáculos a la JEP son permanentes. Entonces, no, yo sí creo que en parte de ese diálogo al que estoy invitando para buscar un consenso sobre lo mínimo implica un cambio de actitud por buena parte de los dirigentes del Centro Democrático que siguen poniéndole muchas trabas, muchas demoras, muchos palos en la rueda al proceso de paz. Y con todo respeto, empezando por el presidente Uribe, que sigue dando declaraciones desafortunadas en donde no se nota su compromiso con la paz, su compromiso con lo acordado, e insiste en tomar medidas que van en contra de la tranquilidad, de la paz, de la reconciliación de los colombianos. Yo no lo califico como enemigo de la paz, nunca he calificado ni al presidente Uribe ni a nadie del Centro Democrático. Yo respeto y entiendo las diferencias de opinión, muchas de ellas son válidas, hacer un proceso de paz es muy complejo, nada está en blanco y negro, pero sí creo que la actitud tiene que cambiar. Y yo sí creo que así como los que defendemos el acuerdo de paz y la voluntad de paz de la mayoría de los colombianos, tenemos que hacer esfuerzos para encontrar puntos en común con quienes están en contra de lo pactado. También creo que el cambio de actitud por parte de los más radicales de la derecha colombiana es indispensable, no solamente para que el acuerdo siga adelante, sino para un tema que ustedes mencionaron al comienzo del programa que a mí me preocupa muchísimo, que no haya una gran ola de violencia en estos 2 meses que nos separan de las elecciones. Ya vimos hoy un hecho lamentable. Es terrible. Pero yo quisiera, Mauricio, Gonzalo Palazzo, antes de la palabra, para seguir con este debate, yo quisiera que viéramos este video y escucháramos por unos segundos a Jesús Santrich. Anunciamos que damos paso a una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias, con el comienzo de la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Comunicamos oficialmente
como nueva dirección constituida que entre los días 22 y 24 del mes de agosto, en reunión extraordinaria de comandantes, se decidió dar continuidad a la lucha armada de las FAREP, formalizando el relanzamiento y reconstrucción de nuestra organización y sus milicias, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y poner en marcha el plan estratégico Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. Bueno, la primera pregunta, la primera observación, Erika, uno de los es que Santrich se alentó rápidamente. No sé si usted ha visto ese meme donde se ve a Santrich. Hay que nominarlo a los Óscares. Cabizbajo, en depresión, triste, enfermo, y a este Santrich desafiante, ¿no? Con armado, hablando de una nueva Marquetalia. Un video que indignó tanto a las personas que votaron por el sí como a las que votaron por el no en el plebiscito. Yo quisiera rápidamente que me comentaran qué percepciones, qué sensaciones le dejó este video de Santrich, particularmente, Gonzalo Palacio, y hablemos de lo otro. Aparte de que realmente eso es un engaño de proporciones, o sea, realmente ese señor es digno de una nominación a los Óscares. O sea, lo veíamos, mejor dicho, el pobre deprimido que no podía ni caminar, ni oír, ni ver, y ahí lo ven parado con un fusil, hablando con toda la vigorosidad de que va a salir a atacar al Estado colombiano. O sea, es realmente muestra del engaño. Y a mí me causaba ahorita curiosidad cuando escuchaba esta intervención, porque es que siempre que hablamos de que hay radicalismo, es cuando queremos cambiar algo de los acuerdos, o cuando de pronto algo de los acuerdos no nos gusta. Y a mí me parece increíble que nosotros, que se supone somos los radicales, ganamos el plebiscito, ganamos la presidencia de la República con una votación bastante amplia, pero somos nosotros los que cada vez estamos aceptando más la gran mayoría de los acuerdos y queremos cambiar poco. Mientras los que perdieron el plebiscito, los que perdieron las elecciones, cualquier coma que usted le diga sobre el acuerdo que se puede mejorar, es una actitud en contra de la paz. Y por ejemplo, ahora que vemos ese video, ¿qué muestra más grande de la falencia, por ejemplo, que tiene la JEP? ¿Qué muestra más grande de ver a este señor en donde está? Cuando se tenían unas pruebas absolutamente claras y contundentes de su actividad delictiva, posterior a la firma de los acuerdos. Y ahí está, amenazando al pueblo colombiano, en vez de estar extraditado hoy en una cárcel de los Estados Unidos como lo debería estar. ¿Por qué? Porque la JEP, la jurisdicción de la JEP, que aquí hemos tenido varios programas hablando de eso, no se tiene claro sobre si en ese momento lo único que se tenía que certificar era si el delito era posterior o si el delito era anterior. Entonces hay cosas que mejorar. Yo lo que no puedo pasar a creer es que en un país en donde se votó por el sí, se votó por el no, hemos tenido debates, hemos tenido discusiones, ya estamos en un acuerdo en el sentido de que el 90% de esa gente que está cumpliendo se les va a cumplir, se les va a garantizar. Hombre, rehusarnos a pensar que no haya nada que se pueda mejorar, que no haya nada que podamos llevar a un término en donde le dé una satisfacción mayor al país y sobre todo donde le dé garantías reales a todo el mundo, pero además donde haya justicia, pues son temas en donde uno no entiende. ¿Quiénes son los que no buscan consenso? ¿Nosotros o muchas veces los otros? Profesor Mauricio. Dispuestos al diálogo, por supuesto, y por eso reitero la invitación al diálogo, precisamente para exponer de ambos lados, ni siquiera de ambos lados, porque son muchos lados, son muchas las facetas, muchos los aspectos y muchos los temas a tratar. Yo sí creo que nos falta hacer esa conversación con altura, con respeto, con tolerancia, con patriotismo, que no hemos hecho en los últimos años, por el bien de Colombia, por el bien de todos. Y yo creo que hay buena disposición. Mire usted las palabras del presidente Santos, vea las declaraciones de Sergio Jaramillo hoy. En Defendamos la Paz, condenamos, repudiamos y rechazamos a los señores Márquez, Santrich y compañía, con contundencia, igual que lo hizo Santos de la Calle, los demás negociadores, Sergio Jaramillo hoy. Entonces, estamos más de acuerdo que nunca en la condena, el rechazo, el repudio a estas conductas y en la necesidad de ese diálogo, pero de ese diálogo en donde puede haber cambios, puede haber ajustes, puede haber distintas formas de hacer las cosas, pero manteniendo la esencia de lo pactado, manteniendo lo sustancial de lo pactado, porque no vamos a echar por borda un acuerdo de paz que puede tener fallas, vacíos, repito, y hay que tener apertura mental para hacer esos ajustes, pero no vamos a hacer un cambio estructural botando por borda una negociación que nos
costó 5 años de grandes esfuerzos y que implicó también de la contraparte unas concesiones gigantescas. Esto fue una negociación en donde cedimos todos en aras de precisamente de poder vivir en un país en paz. Entonces, diálogo sí, diálogo con altura, diálogo con propuestas. Yo creo que no hay temas vedados, pero también con una actitud, con una buena voluntad, con una disposición, porque si es simplemente sentarse a decir, es que estos señores tienen que ir a la cárcel y estos señores tienen que hacer tal otra cosa y estos hay que quitarlos de acá y esto de allá, de lo estructural, y la reforma rural no la vamos a hacer y la JEP hay que acabarla, pues eso no es diálogo. Eso es una imposición. Y como lo mostramos después de la derrota del plebiscito, 80 de 82 recomendaciones de la oposición fueron acogidas en el nuevo tratado, en el nuevo acuerdo, el del Teatro Colón. 80 de 82 fueron renegociadas con las FARC. Las FARC también mostró madurez y sensatez en ese proceso para poder tener un mejor escenario, un escenario de mayor convivencia. Pero no vamos a botar a la caneca el acuerdo de paz para hacer una fórmula completamente distinta, porque eso sería inaceptable, eso sería absolutamente contraproducente para la paz del país. Entonces yo creo que la invitación es a que con generosidad, pero con sensatez, con apertura, pero al mismo tiempo teniendo claro que no vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque si no nos enfrascaríamos en una discusión eterna que no nos conduce a ningún lado. ¿Por qué no trabajamos sobre lo que ya nos une? Lo que pasó en las últimas horas es una buena muestra de que tenemos más en común. Ustedes lo dijeron muy bien al principio. Tenemos más en común de lo que pensamos y estamos más de acuerdo en muchas cosas de lo que creíamos hace una semana. Esta crisis ayudó a eso y repito, yo creo que hoy en día estamos paradójicamente más cercanos a la paz total, estable y duradera que hace una semana, en mi opinión, si aprovechamos la oportunidad. Si otra vez cada uno se va a su rincón, ¿no?, a defender el status quo, entonces lo que vamos a hacer es alimentar esta incertidumbre, esta polarización que tanto daño le está haciendo al país. No sé si a la paz como la figura de Unidos contra el terrorismo, contra lo que supone esta amenaza tan desafiante, concejal Palacios, de Santrich, el Paisa, Romaña y por supuesto el cabecilla de la banda Iván Márquez. Ahora, y eso no es solamente lo más grave, es que aquí estamos hablando, en algunas estimaciones están hablando de 1.800 disidentes, en otras están hablando de 2.400. Tengo una de inteligencia del ejército que habla de 2.400 disidentes, pero súmele a eso los 2.200 del ELN. Y aquí llega este señor, Iván Márquez, sin ningún temor, a llamar a una alianza entre estas guerrillas, hablando pues de crear una estructura de más de 4.500 hombres, lo cual nunca lo han podido lograr. Nunca lo han podido lograr y hay unas diferencias ideológicas grandes que generan una dificultad de hacerlo, pero está haciendo ese llamado, entendiendo hoy que juntos pueden generar una amenaza más grande al Estado, que lo pueden doblegar, que tienen unos intereses comunes en temas de narcotráfico, tienen zonas de acción comunes también, y que obviamente pues la FARC ya no cuenta con los 11.000 más que tenía antes y que están buscando hacer una ELN hoy justamente celebra, por lo menos saluda, esta decisión de la disidencia de la tenemos que FARC. sumarle ahora el tema de Venezuela, que es mucho más complicado de lo que era antes. Hoy una situación muy difícil con Venezuela, que además les está dando albergue, que además los ayuda. Inclusive vea una situación hoy, doctor Mauricio, que le cuento aquí hoy. Hoy tuvimos la oportunidad, de acuerdo a un acuerdo que yo saqué aquí en la ciudad, de entregarle el pabellón distrital a las familias de los 6 policías que han sido asesinados en Bogotá durante este año. Se me acercaba una de las familiares y me decía, dígame, qué bonitos son estos homenajes que nos hacen de muertos, más lindo que nos los hagan en vida. A mí me hubiera gustado, por lo menos, que el homenaje más grande que nos hicieran fuera capturar a quien mató a mi esposo, a un patrullero de la policía en Ciudad Bolívar. ¿Sabe dónde está? En Venezuela. Sabemos, tenemos absolutamente claro que ese delincuente está en Venezuela. Se nos está volviendo un problema gigante. Los delincuentes están pasando allá a buscar albergue cuando cometen delitos acá, van a estar allá, vuelven y hacen delitos. Entonces la situación de la amenaza de estos señores hoy no podemos cogerla como algo menor. Y lo que están llamando con el ELN es muy preocupante. Por eso sí, muy importante rechazar todas las actividades de terrorismo
y salir a enfrentarlas con toda la vehemencia y con toda la determinación. Pero mira, yo creo que el gobierno ha hecho un trabajo de ser muy argumentativo. Aquí nosotros no hemos visto un presidente que salga a decir es que se hace mi voluntad o entonces no se hace nada o vamos a acabar los acuerdos de La Habana, cuando las objeciones fueron argumentadas. Algunos sectores del Centro Democrático, las objeciones el presidente. Sí, pero uno no puede coger cada voz que habla sobre un tema en donde hay varias vertientes políticas donde cada cual tiene su nicho al que le está hablando. Pero aquí el hecho fáctico ha sido que el gobierno nacional, cuando hizo las objeciones, lo hizo de manera clara. Y el Centro Democrático no se salió de esas objeciones. El Centro Democrático en el Congreso trabajó dentro de esas objeciones. Cuando se estuvo hablando de la ley estatutaria de la JEP, también el Centro Democrático hizo unas propuestas dentro de lo que se estaba debatiendo en el Congreso. Entonces yo creo que hoy hay un Congreso que es el llamado además electo por los ciudadanos para hacer las modificaciones que se quieran hacer, para hacer las mejoras que se quieran hacer, pero yo creo que hoy ya salir a hablarle al país. Bueno, de pensar que se van a acabar los acuerdos de La Habana. Sí, Gonzalo Palacios y profesor Mauricio Rodríguez, ELN, Venezuela, FARC, disidencias de las FARC y narcotráfico. Son como 4 ingredientes de esta nueva... Sobre todo Venezuela, de este nuevo movimiento. Que no se resuelve porque no hay diálogo, no hay interlocución, Mauricio. A ver, ¿Qué capacidad de acción, qué capacidad militar, qué capacidad de hacer daño? Lo decía en las últimas horas el ministro de Defensa, que no van a subestimar la capacidad de daño de Iván Márquez, teniendo en cuenta que fue una persona que durante toda la vida cometió todo tipo de atentados. En el centro de Bogotá, ya me dirá. Sí, es cierto que debemos estar todos preocupados con esta amenaza, pero como recomendaba Winston Churchill, el gran líder británico, líder que se destacó precisamente por enfrentar a Hitler, por enfrentar las amenazas, la violencia, el terrorismo, etc., Churchill recomendaba no preocuparse, sino ocuparse, ¿no? En lugar de analizar que cuántos son, que si vienen, que si se van a aliar, que si el respaldo acá, es que tenemos que agilizar la consolidación de la unidad nacional para rechazar ese terrorismo y para acelerar la implementación del acuerdo de paz. Esa es la mejor respuesta. En el momento en que estos terroristas, con o sin el apoyo de Venezuela o de cualquier otra nación que quiera apoyar el terrorismo, con o sin el ELN, los que se sumen o no se sumen, se den cuenta que hay una institucionalidad y un país unido en torno a ese rechazo, van a tener realmente un enemigo poderoso. Todos nosotros unidos. Pero si seguimos divididos entre nosotros, lo que estamos haciendo es que le estamos facilitando su labor terrorista y su labor política. ¿Qué hacer frente a Venezuela? Entonces, frente a Venezuela, la retaguardia de este accionar criminal en Colombia. Rechazo cualquier apoyo del gobierno de Venezuela a estos disidentes, a estos insurgentes de Venezuela o de cualquier otro país del mundo. Rechazo el narcotráfico como un medio para financiar el terrorismo, que es lo que están aplicando estos señores. Acertó el presidente Duque cuando dijo que esto no era el nacimiento de una nueva guerrilla, sino de una banda criminal. En eso estamos totalmente sin reconocimiento político. Hay que darles ese tratamiento. Tuvieron la oportunidad, le dimos la mano, fuimos generosos. El 92% se acogieron y los aplaudimos, los apoyamos, los respaldamos y vamos a hacer más y más rápido para que se queden de este lado. Y a los demás, que les caiga el peso de la ley, incluido Venezuela. Hay que rechazar, condenar, censurar una crítica más al gobierno de Venezuela por lo que está haciendo y el efecto negativo que tiene sobre Colombia. Sobre la posibilidad de que el ELN se integre con ese grupo disidente, yo personalmente creo que eso es muy difícil. Es que el ELN tiene dificultades para unirse entre sí, tiene frentes muy diversos con distintas visiones. Como ustedes saben, es una federación de grupos, no tiene una estructura jerárquica organizada como sí la tuvo la FARC en su momento. No tiene una unidad de mando, son grupos muy dispersos. Entonces yo creo que es más el ruido que hacen que la realidad práctica, pero no debemos subestimar a los enemigos, no debemos subestimar esta amenaza, sin caer tampoco en el exceso de alarmismo de que es que ahora entonces en cualquier centro comercial, en cualquier aeropuerto, en cualquier instante van a poner una bomba que va a acabar con medio país, porque mucho del terrorismo es psicológico, ¿no? Mucho es lo que nosotros estemos pensando y hay que tener mucho cuidado de no hacerle juego a eso. Yo confío en la capacidad del Estado colombiano de enfrentar esta amenaza terrorista con la colaboración de los ciudadanos y con ese respaldo político. Es que yo sí quiero ver a todos los partidos políticos, incluido el partido FARC, con el presidente Duque firmando un acuerdo sobre lo fundamental, desterrando la violencia de la paz, cosa que se hizo
la semana pasada se hizo es un primer anuncio paso. del gobierno Ahí vamos. sobre Ahí rechazar la vamos. violencia política. Y de pronto ponernos de acuerdo en electoral. algunas otras cosas y poco a poco. No vamos a solucionar todo en 48 horas, pero el solo cambio de tendencia, el solo cambio de actitud, el solo hecho de abrir un diálogo ya le da la posibilidad a la gente de sentir más tranquilidad, que estamos mejor preparados para enfrentar esa amenaza, que no hay que subestimar, pero tampoco hay que exagerar. Colombia ha salido avante de amenazas terroristas muy superiores en su capacidad de hacer daño a la que tenemos en este momento. Y gracias a lo que se hizo, al acuerdo de paz, el 93% de los guerrilleros y milicianos que antes hubiesen podido realmente hacer un daño inmenso, están hoy en día integrándose a la vida ciudadana común y corriente. Pero además hay una reducción de los indicadores de violencia asociados al conflicto entre 2018 y 2019, como constataba el informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Erika, pero Mauricio, miles de vidas nos hemos ahorrado ya, miles de vidas. No basta con firmar un papel, se necesita que nuestros líderes políticos incluyan unas narrativas para poder tranquilizar esa polarización que existe en redes sociales, en sus mismas apariciones ahora que estamos en plena época electoral. Eso hace falta porque necesitamos estar unidos, concejal Palacios, frente a este tema. Pero de acuerdo, y mira lo importante que fue la semana pasada esa gran convocatoria que hizo el presidente de la República de llevar a todos los presidentes de los partidos políticos para firmar un pacto de la no violencia. Su encuentro con Londoño fue ampliamente registrado y estuvo con por la Londoño en el prensa Palacio de Nariño. Cosas que siempre pensaron que nunca iba a pasar. Yo creo que antes ese gobierno ha sido muy abierto a buscar un diálogo grande, a buscar temas que unen al país, no siempre pensando inclusive en la dificultad que tenemos en el manejo del Congreso, de esta forma como se está haciendo. Y uno podría echar ahí la piedra para cualquier lado, o sea, porque uno puede decir, no, que de ese lado entonces uno dijo una cosa, pero del otro lado han dicho que es que aquí ganó Uribe, que es que aquí ganó el uribismo, que es que ganó la guerra, que es que ganamos los que queremos la guerra con eso, que es que nosotros no podemos existir si no existen los otros. O sea, ahí hay un poco de retórica de los dos lados, pero yo creo que lo importante y el responsable es el gobierno, que es el que tiene que liderar la pauta. Y por eso es tan importante la actitud que el gobierno nacional tiene. Liderazgo, se demandan liderazgos. Para pasar al segundo tema de la noche en estos minutos que nos quedan de programa, los invito a que veamos el siguiente video. Hoy quiero por medio de este video denunciar los hechos que han continuado presentándose. Desde la semana pasada denuncié el daño de mi publicidad, que nos la están quitando, nos la están embolatando. Esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, 4 sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. El presidente Manfredi, que hacía parte de ese equipo, les preguntó que si esto era con todos los candidatos y le contestaron que no, que únicamente con la publicidad de Karina. Entonces es muy triste que hoy se haga esto justo con la candidatura de la primera mujer que decide levantar la mano y decir que también quiere participar en unas contiendas electorales. Bueno, esa mujer que acaban de ver ustedes se llamaba Karina García. Era candidata por el Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, un municipio en el Cauca, una zona que históricamente ha sido azotada por la violencia y que fue hallada muerta este lunes, según las autoridades, víctima de una masacre en la que perdió la vida también su señora madre, escoltas, un candidato al consejo. En el video, Karina, Erika, muestra que venía siendo objeto de amenazas. Mauricio, concejal Daniel Palacio, es un asesinato que todos debemos repudiar, estos hechos de violencia política que viene advirtiendo la MOE. Faltan pocas semanas ya para las elecciones y pues esto no lo podemos permitir. Lamento mucho el asesinato de Karina García, de su señora madre, de los escoltas y acompañantes, lamentable. Más muertes injustas, terribles, que se suman a las muertes, a los asesinatos de casi 500,000 de líderes sociales que han sido asesinados desde la firma del acuerdo del Teatro Colón, en el final del gobierno Santos y el inicio del gobierno Duque. Esto no es una responsabilidad de un solo presidente, de un solo gobierno. Esto es un problema
que va más allá del gobierno, es un problema de todos nosotros. Están asesinando el futuro del país, están asesinando a la democracia, están asesinando la decencia y tenemos que rechazar. Por eso nació Defendamos la Paz, no solamente para defender el acuerdo de paz, sino para defender a los líderes sociales, porque en sus manos está el futuro de los hijos de todos los colombianos, no solamente de los que apoyamos el acuerdo, sino también de los que no están de acuerdo con esa negociación, pero que están de acuerdo con vivir en un país en paz. Yo quisiera, por ejemplo, en esa línea, y lo digo con todo respeto y consideración, que el presidente Uribe y el Centro Democrático fuese más contundente en rechazar los asesinatos de los líderes sociales. ¿Cuánto me gustaría ver una declaración absolutamente convincente, impactante del presidente Uribe y del Centro Democrático, condenando, rechazando, pidiendo a las autoridades, respaldando al gobierno para acabar con esos asesinatos de líderes sociales? Esa sería una de las nuevas actitudes. Yo no estoy diciendo que el presidente Uribe o que algunos miembros del Centro Democrático estén de acuerdo con esos asesinatos. No estoy diciendo que eso sea así porque no lo creo, francamente. Pero sí creo que podrían ser mucho más vehementes en rechazar esos asesinatos. Cuando los enemigos de la paz, los verdaderos enemigos, los violentos, los terroristas, los narcotraficantes, los de la minería ilegal, los corruptos, vean al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Duque, al presidente Pastrana, a todos los gremios, a todos los actores sociales e institucionales, al unísono condenar este tipo de asesinatos, en ese momento es que vamos a poder de verdad enfrentar con éxito estas amenazas. Entonces tenemos que dejar que estas muertes sean un paisaje. Se está volviendo, hoy mataron otro líder, otro candidato, otro político, otro aspirante al consejo, etcétera, etcétera. Ya se nos volvió una cosa normal, como en una época cuando asesinaban policías y soldados que ya ni siquiera en los periódicos registraban estas muertes. Cada muerte de un líder social, cada muerte de un policía, de un soldado, debe ser como la muerte de un hermano. Así lo debemos sentir y así lo debemos rechazar. Pero solamente tomaremos conciencia de eso cuando veamos a todos nuestros líderes. Erika, y tú tienes razón, hasta que no veamos a todos los líderes, absolutamente todos los líderes, con el mismo lenguaje de condena a la violencia y de respaldo a la paz, con diferencias en cómo se implemente, sí, de acuerdo, con matices, de acuerdo, pero que haya un consenso en rechazar la violencia y en seguirle apostando a la paz. En ese momento es que vamos a poder recuperar la viabilidad del país. Sin incluir este asesinato y el secuestro del señor Mosquera, candidato a la alcaldía del Alto Baudó en el departamento de Chocó, ambos coincidencialmente son del Partido Liberal, que ha llamado la atención frente a este hecho. La Fundación Paz y Reconciliación advertía que desde octubre de 2018, concejal Palacios, hasta inicios de este 2019 van 143 victimizaciones en 90 hechos. La violencia electoral, la violencia política está disparada en el país y los sectores más afectados son la oposición y la coalición de gobierno. Precisamente el caso de Arauca es dramático, no se puede hacer política en esa región del país. Y de acuerdo, precisamente por eso yo creo que hay una cosa que es muy importante. A veces cuando se habla de líder social se entiende como si fuera de una sola vertiente política. Los líderes sociales y los líderes comunales de este país representan todas las ideologías que tenemos, las expresiones políticas, culturales, sociales de Colombia. Y de hecho, mira, te diría una cosa muy importante. Por ejemplo, el presidente Duque es el primer presidente de Colombia que ha asistido a la Asociación Nacional de Comunales para compartir con ellos. Hay unas cifras que nosotros a veces no manejamos. ¿Cuántos líderes sociales tiene Colombia? Solamente de comunales son más de 800.000 líderes comunales, solamente de comunales. Si a eso le sumas los líderes culturales, los líderes sociales, los líderes ambientales, los políticos, los concejales, los ediles, los líderes de un barrio, estamos hablando de fácilmente 2-3 millones de líderes que están ejerciendo esa actividad de liderazgo en cada una de sus regiones, de sus barrios y de sus comunidades. Cada muerte de un líder social es condenable. Tanto el gobierno nacional la condena como yo creería que todos los sectores políticos la condenan. Creo que son más enérgicos cuando son más afines a un lado que al otro. Muchas veces puede llegar a pasar que, digamos, se escucha con mayor voz cuando es un líder social que es afín a una corriente política que a la otra, pero yo creo que en general
el país entero rechaza el asesinato de los líderes sociales y se han tomado muchas medidas. Ahora, en este caso en particular de lo que le pasa a esta candidata, eso es desastroso, eso es volver a épocas donde no se puede hacer política tranquila dentro de las regiones, y mucho peor cuando se le está hoy de acuerdo a la investigación, llevando a que eso es una estructura de una disidencia de la FARC, que es la estructura Jaime Martínez, al mando de alias Marlon. Entonces, eso lo que nos está llevando es que hay unas zonas en el país que se están volviendo muy claramente zonas que necesitan una intervención muy amplia, porque el 80% de los asesinatos de los líderes sociales están concentrados en unos municipios. Y ahí por eso era tan importante lo que mencionaba la estrategia de las zonas futuro. Esta estrategia de las zonas futuro está concentrada específicamente en donde están pasando los asesinatos de los líderes sociales, donde tenemos concentración de cultivos de narcotráfico, donde necesitamos acción integral del Estado para generar ese desarrollo social y ese desarrollo productivo, y esta es una de las puestas en marcha del gobierno nacional más importante, porque de esta forma es como podemos recuperar realmente estos 5 territorios que son los que han sido priorizados, incluyendo el Cauca, que es el Bajo Cauca donde han sucedido estos temas, incluyendo Nariño, e incluyendo, por ejemplo, el Catatumbo. Entonces son zonas importantes, de importancia nacional, que tenemos que recuperar. Y el Bajo Cauca antioqueño, que por cierto, muy preocupante la situación para los excombatientes en Buenos Aires, Cauca, que está justamente en esta zona de influencia de esas disidencias. Son las grandes amenazas que en este momento existen en torno a esa búsqueda de la vida de legalidad que quieren hacer estos integrantes de la FARC. Así es, en las últimas horas, y ya con esto cerramos nuestro programa el día de hoy, se conoció que Noticias 1, reconocido por años como el mejor noticiero del país, tendrá su última emisión antes de que finalice este año. Es una mala noticia para el periodismo, para la democracia, para el pluralismo informativo, y en Canal Capital nos solidarizamos con todos los colegas, amigos, periodistas, equipo técnico de este gran noticiero. Quería preguntarles a nuestros invitados su redacción por esta noticia que se conoció en las últimas horas sobre Noticias 1, Mauricio y concejal Daniel Palacios. Yesid, si me permite un minuto sobre la paz para redondear una idea que me quedó por compartir con los televidentes, y un comentario sobre la muy mala noticia del cierre de Noticias 1. Sobre la paz, hay que sacar la discusión de la paz del ámbito de lo político y lo jurídico y volver a abordar el tema de la paz como un reto, como un desafío ético, como una obligación moral de la sociedad. Hay que humanizar la cuestión de la paz, porque si nos empezamos a enredar que en el acuerdo de paz, que no sé qué, que la objeción que en el Congreso, que si la reforma, que si esto, etcétera, otra vez nos vamos a dividir. Pero si apelamos a ese humanismo, a esa sensibilidad, a esa empatía, a esa compasión que debemos sentir por el sufrimiento y por la violencia, vamos a poder superar una cantidad de discusiones menores. Entonces yo hago esa invocación, ese llamado a que abordemos el reto, la posibilidad de la paz como una oportunidad ética de un cambio de conducta, una nueva moral de nuestro país para poder vivir en paz realmente. Y segundo, con respecto a Noticias 1, me da mucha tristeza, mucha preocupación, es un golpe duro al periodismo, a la democracia, a la libertad de expresión, admiración y respeto total por Cecilia Orozco, una de las mejores voces del periodismo colombiano, una mujer íntegra, valiente, inteligente, y yo personalmente haré todo lo posible para que no se cierre Noticias 1. Ya estamos empezando a hablar de recoger fondos en Colombia, la comunidad internacional, a través de las plataformas digitales de crowdfunding, conseguir apoyo de fundaciones internacionales de la libertad de prensa y libertad de expresión, para impedir que se cierre este canal que ha sido una voz independiente, que ha ayudado a destapar la corrupción, que ha luchado contra la violencia. Yo no me resigno a perder Noticias 1. No siempre estoy de acuerdo con lo que dicen o con lo que hacen, pero respeto y apoyo ese periodismo independiente que es absolutamente vital. Todos tenemos que trabajar unidos de nuevo por defender esta voz contundente de rechazo a la violencia y a la corrupción en nuestro país. Concejal Daniel Palacios, para finalizar. No, pues uno lamenta, creo yo, cualquier pérdida de un empleo en Colombia.
y creo que a los periodistas en particular les está tocando muy difícil por una realidad de un cambio del mercado, de un cambio de la dinámica, y eso ha llevado a que en el tiempo hagan unos recortes muy grandes, a que en RCN hace un año creo que también hicieron un recorte bastante amplio y que pues eso haya llevado lamentablemente a esa noticia de Canal 1. Yo creo que es importante tener todas las expresiones de democracia y los puntos de vista periodístico, pero eso no se le puede indilgar a nadie diferente a que tengan una buena estrategia de mercado y a que logren comunicar con la ciudadanía. Lo que hemos entendido por el mismo comunicado de la empresa y lo que ha hablado el gerente, que lo he escuchado en varias entrevistas, es que eso corresponde a una decisión comercial, debido a que el mayor inversionista ha decidido retirarse, entendiendo que no es rentable hoy como está el canal. Eso lo que lleva es a que como país tenemos que comenzar a estar a la vanguardia de las comunicaciones, entender que hay un cambio en las dinámicas, y en eso, por ejemplo, te comparto que Canal Capital lo hace muy bien, teniendo una estrategia digital que lo está poniendo casi que a la altura de cualquier canal privado. Inclusive tengo entendido que la estrategia digital de Canal Capital lo tiene hoy como el segundo en el país, y eso es lo que nos lleva a enfrentar la realidad del cambio de las dinámicas periodísticas. Ojalá no vayan a volver de una decisión privada, de una decisión comercial, por una falta de capacidad de generar audiencia y de generar la venta comercial como algo de censura, porque creo que es absolutamente claro que eso es una decisión que corresponde a un sector privado que está tomando una decisión. Te quería hacer solamente una anotación, Eric. Sí. Yo te escuché decir, Venezuela se está volviendo la retaguardia estratégica de las FARC. Yo diría hoy que Venezuela es el centro de operaciones de lo que son estos grupos terroristas. Bueno, sin duda, profesor Mauricio no Rodríguez, solo toda la delincuencia en general. Gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. Fíjense ustedes que poco a poco fueron saliendo puntos en común, fueron cambiando las actitudes. Debate de altura. Es con propuestas, es con alturas que se van a encontrar las respuestas a los retos del país. Así es, concejal Daniel Palacios, como siempre, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. No, muchas gracias a ustedes por esa invitación y la oportunidad de debatir. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Jessy, solo un tema relacionado con Noticias 1, solidaridad con los colegas, con los amigos que conozco hace más de 20 años, muchos de los cuales han estado vinculados desde que era NTC. ¿Se acuerda? Muchas veces le seguimos llamando NTC a Noticias 1 después de tantos años, pero también solidaridad con los centenares de colegas, periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, técnicos, personas dedicadas al área digital que han salido de sus cargos por el recorte en los distintos medios de comunicación, no solo en Bogotá, sino en distintas zonas del país. Ya es hora de que los distintos gremios periodísticos de Colombia, de la mano del Congreso, bajo el liderazgo de algún sector, se acuerde de los periodistas, porque no puede haber una sociedad fuerte, una sociedad capaz de dar batallas contra distintos fenómenos, entre ellos la corrupción, si no tiene una prensa libre y con garantías para ejercer su labor. Los periodistas parece que estamos en el último eslabón de la cadena. Así es, solidaridad con todos los colegas periodistas. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos, como siempre, aquí a las 8:30 de la noche en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.